Los hijos de Caín, los más perversos. La historia de la humanidad está repleta de relatos de traición, maldad y perversidad. Entre estos relatos, los hijos de Caín destacan como los más infames, marcados por la sombra del primer asesino según la tradición bíblica. Caín, hijo de Adán y Eva, mató a su hermano Abel, en un acto que lo condenó a una vida de errancia y maldición. Veamos las consecuencias y el trasfondo de los actos de Caín. Caín es una figura central en las tradiciones judeocristianas y su historia es fundamental para entender la noción del pecado y maldad en la humanidad. Después de que Dios aceptara el sacrificio de Abel y rechazara el suyo, Caín, consumido por los celos y la ira, asesinó a su hermano. Este acto de fratricidio no solo lo condenó a él, sino también a su descendencia. Dios lo maldijo a vagar por la tierra, pero también lo protegió con una marca que impedía que otros lo mataran. Esta dualidad entre castigo y protección ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. La marca de Caín es un símbolo crucial en su narrativa. Según la Biblia, esta marca fue puesta por Dios para protegerlo, asegurando que nadie lo matara en su errancia. Sin embargo, la naturaleza exacta de la marca ha sido objeto de especulación y debate. Algunos la interpretan como un signo de protección divina, mientras que otros la ven como un estigma de su maldad inherente. Esta ambigüedad ha permitido que la figura de Caín y sus descendientes sea utilizada en múltiples contextos, desde la literatura hasta la cultura popular, como un símbolo de la lucha entre el bien y el mal. La descendencia de Caín, según las diversas tradiciones, ha sido vista como portadora de su maldición. En los textos bíblicos se menciona que Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y que construyó una ciudad que llevó su nombre. A partir de aquí, su linaje se diversifica y se menciona a varios de sus descendientes, como Lamec, quien también cometió un asesinato. Los hijos de Caín fueron considerados como los primeros en practicar las artes oscuras, la idolatría y otros actos que desafiaban las leyes divinas. Esta reputación de perversidad fue alimentada por relatos y leyendas que describen a los hijos de Caín como seres corruptos y malvados, dedicados a propagar el mal en el mundo. A lo largo de la historia, los hijos de Caín han sido retratados como los más perversos de todos. En diversas culturas, su linaje ha sido asociado con prácticas oscuras y prohibidas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona a los descendientes de Caín como constructores de ciudades y forjadores de herramientas de metal, actividades que en ciertos contextos fueron vistas como desafiantes a la voluntad divina. Esta capacidad para la creación y la destrucción fue interpretada como un signo de su naturaleza dual, capaz de grandes logros pero también de grandes maldades. Una de las acusaciones más comunes contra los hijos de Caín es su asociación con la idolatría y las artes oscuras. Se dice que fueron los primeros en construir ídolos y en adorar a deidades paganas, alejándose así de las enseñanzas divinas. Además, se les atribuye la práctica de la hechicería y otros rituales oscuros que desafiaban el orden establecido por Dios. Estas prácticas no solo eran vistas como pecaminosas, sino también como una amenaza para la moralidad y la estabilidad de la comunidad. El linaje de Caín también ha sido utilizado para explotar la dualidad de la naturaleza humana. Por un lado, sus descendientes mostraron una notable capacidad para la innovación y la creación. Fueron pioneros en la construcción de ciudades, el desarrollo de herramientas y la agricultura. Sin embargo, esta misma capacidad para la creación también se vio acompañada por una tendencia hacia la destrucción y la maldad. Esta dualidad ha sido un tema recurrente en la literatura y el pensamiento filosófico, simbolizando la lucha interna entre el bien y el mal que define la condición humana. En la literatura, la figura de Caín y sus hijos ha sido reinterpretada en múltiples formas. En la obra El paraíso perdido de John Milton, Caín es presentado como un personaje trágico, cuyo acto de fratricidio es visto como una manifestación de su lucha interna. Esta perspectiva permite explorar temas complejos como la redención, la culpa y la lucha contra el destino. Otros autores como Lord Byron, en su obra Caín, también ha utilizado su historia para examinar la naturaleza del mal y el libre albedrío, presentando a Caín como un ser que lucha contra su naturaleza maldita. En el cine y la cultura popular, los hijos de Caín a menudo son presentados como antihéroes.
personajes trágicos que luchan contra su destino. Esta representación más matizada permite una exploración más profunda de la naturaleza del mal y la posibilidad de redención. En muchas películas y series, los descendientes de Caín buscan superar su legado oscuro, intentando encontrar un camino hacia la redención. Esta lucha interna resuena con temas universales de la condición humana, como la lucha entre el bien y el mal, la culpa y la redención. La figura de Caín también ha influido en el campo de la psicología, donde se le utiliza para explorar la naturaleza del comportamiento humana y la moralidad. Freud, por ejemplo, vio en la historia de Caín y Abel una representación de la lucha entre el deseo y la moralidad, un conflicto que define la psique humana. La marca de Caín se ha interpretado como un símbolo de la culpa y la conciencia, un recordatorio constante de nuestras acciones y sus consecuencias. Esta perspectiva permite una exploración más profunda de la naturaleza humana y de los factores que nos impulsan a actuar de manera moral o inmoral. A pesar de su reputación de maldad, la historia de los hijos de Caín también ofrece la posibilidad de redención. En muchas narrativas, los descendientes de Caín son mostrados como seres que buscan superar su legado oscuro, intentando encontrar un camino hacia la redención. Esta búsqueda de redención es un tema recurrente en la literatura y el cine, y refleja una creencia más amplia en la capacidad humana para cambiar y mejorar. La lucha contra la maldición de Caín simboliza la lucha interna de cada individuo por superar sus propias debilidades y encontrar un propósito más elevado. En diversas religiones y culturas, la figura de Caín y sus descendientes ha sido interpretada de maneras distintas. En el judaísmo, la historia de Caín es vista como una advertencia sobre los peligros de la envidia y la ira. En el cristianismo, Caín es a menudo utilizado como un símbolo de pecado y la necesidad de redención. En otras culturas, como en la mitología islámica, Caín o Cabil también es visto como un ejemplo de las consecuencias de la desobediencia y la maldad. Estas interpretaciones reflejan la universalidad de la historia de Caín y su capacidad para resonar con diversas creencias y valores. La historia de Caín y sus descendientes es, en última instancia, una exploración de la lucha entre el bien y el mal. La marca de Caín, su acto de fratricidio y la maldición que pesa sobre su linaje son símbolos poderosos de esta lucha. En cada generación, los hijos de Caín deben enfrentar la elección entre seguir el camino de la maldad o buscar la redención. Esta lucha interna refleja la condición humana y la constante batalla que todos enfrentamos para vivir de acuerdo con nuestros valores y superar nuestras propias debilidades. Los hijos de Caín, marcados por la maldición de su ancestro, han sido retratados a lo largo de la historia como los más perversos. Su legado de maldad y su lucha contra la naturaleza inherente han sido temas recurrentes en diversas culturas y tradiciones. A medida que la figura de Caín y sus descendientes sigue siendo reinterpretada, su historia continúa siendo un poderoso símbolo de la lucha entre el bien y el mal en la humanidad. La exploración de su legado nos permite reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y las fuerzas que nos impulsan a lo largo de la vida. La ambigüedad de su figura, capaz de grandes logros y grandes maldades, nos recuerda la dualidad de la condición humana y la constante búsqueda de redención y propósito. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él. Abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.